Bienvenidos al avance del capítulo 40 de la telenovela El juego de mi destino. Mahir empieza a contarle un cuento a Ugur para tratar de tranquilizarlo y ayudarlo a quedarse dormido después de todo lo que ha pasado. Mientras le va hablando, el niño lo escucha con mucha atención y queda bastante sorprendido por todo lo que Mahir le está contando. Poco a poco Mahir continúa inventando partes de la historia y exagerando algunas cosas como si estuviera contando un cuento completamente fantástico, tratando de distraer al niño y hacerlo sentir más tranquilo. Ugur sigue escuchándolo con atención, pero en un momento se da cuenta de algo y le dice que entonces él también está mintiendo porque realmente no es su papá de verdad. Al escuchar eso, Mahir se siente bastante mal porque entiende perfectamente lo que el niño quiere decirle. Entonces trata de explicarle que sabe muy bien que todos están manteniendo esa mentira solamente para protegerlo a él y también para proteger a su mamá. Le dice que todo eso es solamente por esta vez y que realmente no está bien mentir. Ugur escucha atentamente lo que Mahir le dice y después responde que entonces esa debe ser una mentira buena. Luego empieza a reírse un poco mientras sigue hablando con él. Finalmente el niño le dice a Mahir que aún así lo quiere como si fuera un padre, dejando a Mahir completamente sensible por las palabras del pequeño. Asiye está hablando por teléfono con una amiga. Mientras conversa, trata de explicarle todo lo que pasó con su hijo y todo el susto que vivieron recientemente. Ella sigue contando cada detalle de la situación y todavía se nota bastante afectada por todo lo ocurrido. Sin embargo, en medio de la llamada se asoma por la ventana y alcanza a ver que Helin está hablando con Cemal. Apenas se da cuenta de eso, empieza a prestar atención a lo que ocurre entre ellos. Helin le pregunta a Cemal dónde estaba y le reclama porque lo ha estado llamando muchas veces y él no responde ninguna llamada, pero Cemal le responde que no contestó simplemente porque no le daba la gana hacerlo. En ese momento Asiye deja de concentrarse completamente en la conversación con su amiga y decide colgar la llamada para escuchar mejor todo lo que está pasando afuera. Desde la ventana continúa observando cómo Helin y Cemal siguen discutiendo. Helin le pregunta si está borracho y trata de convencerlo de entrar para prepararle un café y ayudarlo un poco, pero Cemal le responde que no quiere absolutamente nada de ella y que lo deje en paz. También le dice que prefiere quedarse solo porque solamente así puede olvidarse de todo y tratar de estar feliz, aunque sea un momento. Además le pide que deje de molestarlo mientras observa todo desde la ventana. Asiye empieza a sentir una gran tristeza al ver el estado en el que está Cemal. Ella nota lo desesperado que se encuentra y cómo se toma la cabeza completamente afectado por todo lo que está pasando. Aún así, Helin sigue diciéndole que siente mucho por haberle mentido, pero trata de recordarle que ya están casados y que tienen un hijo juntos. También le dice que esa mentira ocurrió hace muchos años. Sin embargo, Cemal empieza a reírse de una manera amarga y le responde que aunque a ella no le importe, a él sí le importa muchísimo, porque siente que pudo haber sido feliz con otra persona y que realmente se casó solamente por obligación. Asiye sigue observando toda la discusión sin dejar de mirar por la ventana. Entonces Cemal se queda viendo fijamente a Helin y le dice directamente que ella le arruinó la vida. Helin le responde que está siendo demasiado duro con ella, pero Cemal le deja claro que ya no le interesa lo que ella piense. Después de decir eso, empieza a llorar completamente afectado. Luego continúa diciéndole que él estaba enamorado de otra persona y que tuvo que dejarla por culpa de la mentira del embarazo. También le dice que se casó con ella únicamente por eso y que aquella mujer era su hogar, su familia y prácticamente todo para él. Además le reclama que por culpa de esa mentira tuvo que abandonar completamente esa vida. Helin se queda sin palabras mientras escucha todo lo que Cemal le está diciendo. Él continúa repitiéndole que le arruinó la vida una y otra vez. Mientras tanto, Asiye sigue escuchando toda la conversación desde la ventana y poco a poco entiende que la mujer de la que Cemal está hablando realmente es ella. Helin se siente cada vez más triste, mientras Cemal continúa desahogándose y diciéndole que su dulce amor se fue por culpa de ella y que mire en lo que terminó convertido ahora. Después de todo eso, Cemal empieza a caminar completamente borracho, casi sin fuerzas para moverse bien. Al final, prefiere entrar a la casa. Mientras tanto, Helin se queda sola, completamente pensativa, tratando de entender todo lo que acaba de escuchar y pensando qué puede hacer ahora.
Semal se queda parado en el balcón, completamente perdido en sus pensamientos, tratando de entender todo lo que está pasando en su vida. Mientras permanece solo, empieza a pensar en cada cosa que ocurrió, en todas las discusiones, en las mentiras y también en cada lágrima que ha derramado por todo ese dolor que lleva guardado desde hace mucho tiempo. Se nota totalmente destruido emocionalmente y cada vez más afectado por todo lo que acaba de descubrir y recordar. Sin embargo, lo que Semal no sabe en ese momento es que desde el otro balcón, Asille lo está observando en silencio. Ella se queda mirándolo fijamente mientras ve cómo él llora lleno de sufrimiento y dolor, completamente derrumbado. Asille no hace absolutamente nada, solamente se queda observándolo desde la distancia, mientras Semal continúa destruido emocionalmente. Ella puede ver claramente lo mal que se encuentra y cómo el dolor parece consumirlo cada vez más. Después de un momento, Semal finalmente se da cuenta de que Asille está ahí mirándolo desde el otro balcón. Entonces levanta la mirada y se queda observándola fijamente. Toda su atención se concentra solamente en ella y mientras la mira empieza a llorar todavía más, pero Asille prefiere no seguir viendo esa escena y decide entrar nuevamente a su habitación sin prestarle más atención. Ya dentro de su habitación, Asille se queda completamente confundida y sin saber qué hacer después de todo lo que escuchó y vio. Mientras tanto, Semal también regresa a su habitación y sigue hundiéndose cada vez más en todo ese dolor que siente. Sin fuerzas para seguir pensando o reaccionando, termina tirándose sobre la cama completamente agotado emocionalmente. En ese momento aparece Helene y ve que Semal está acostado. Ella se acerca y trata de acostarse al lado de él. Semal permanece dormido. Al mismo tiempo, Asille continúa sola en su habitación llorando en silencio mientras intenta soportar todo lo que está sintiendo. Al día siguiente, cuando amaneció, Semal se da cuenta de que Helene está parada junto a la ventana completamente despierta. Entonces le pregunta qué está haciendo ahí y por qué sigue despierta a esa hora. Sin embargo, Helene le responde que no está haciendo absolutamente nada. Mientras tanto, Semal trata de levantarse de la cama todavía bastante cansado y comenta que es muy temprano. Pero Helene le responde que no, que ya es demasiado tarde. Semal intenta terminar de despertarse poco a poco, todavía bastante agotado por lo que pasó la noche anterior y por todo lo que estuvo tomando y diciendo. Helene entonces le dice que ella no ha podido dormir después de todas las cosas que él le dijo la noche anterior. Semal responde rápidamente que no quiere discutir en ese momento y simplemente no quiere hablar con ella ahora. Helene insiste y le recuerda que él mismo le confesó que estaba enamorado de otra mujer antes de casarse con ella. Entonces le pregunta directamente quién era esa mujer, porque quiere una explicación de todo eso. Sin embargo, Semal le responde que no quiere hablar de ese tema y que solamente quiere que lo deje en paz. Helene continúa insistiendo y le pregunta quién es esa mujer por la que supuestamente ella le arruinó la vida. También le reclama que por qué nunca le contó la verdad antes, porque según ella, si lo hubiese sabido entonces se habría alejado de él y lo habría dejado ser feliz con esa otra persona. Sin embargo, Semal le pide que por favor olvide todo lo que dijo. Helene le responde que no puede olvidar las cosas tan fuertes que escuchó la noche anterior y le vuelve a repetir que le diga la verdad. Entonces Semal le dice que él vive todos los días con ese dolor y ahora simplemente ella también tendrá que vivir con eso. Después de escuchar eso, Helene le pregunta si todavía piensa en aquella mujer. Semal le pide nuevamente que se detenga y que deje ese tema hasta ahí. Entonces Helene queda completamente seria mientras escucha todo lo que Semal le está diciendo y se nota bastante afectada por cada palabra. Al darse cuenta de cómo está reaccionando Helene, Semal empieza a decirle que realmente estaba muy enfadado con ella esa noche y que por eso terminó diciendo muchas tonterías mientras estaba borracho. También trata de hacerle creer que solamente habló así por el enojo y por todo lo que había tomado. Prácticamente intenta convencerla de que no piense demasiado en todo lo que escuchó. Finalmente Helene prefiere marcharse, aunque se nota que todavía no sabe si realmente debe creerle o no a Semal después de lo que le confesó. Semal entra a la habitación donde están Ugur y Nergis porque quiere pasar un rato con ellos y tratar de compartir un poco más de tiempo juntos. Se nota que intenta acercarse a los niños y estar tranquilo con ellos después de todo lo que ha pasado recientemente. Mientras habla con Ugur, Nergis se queda observando en silencio la manera en que Semal conversa con él y cómo trata de hacerlo sentir bien. Ugur, completamente tranquilo y hablando con naturalidad, le dice a Semal que si Mahir no fuera su padre, entonces lo elegiría a él como su segundo papá.
Al escuchar eso, Semal simplemente sonríe porque en el fondo sabe perfectamente que Ugur en realidad sí es su hijo, aunque el niño todavía no tenga idea de toda la verdad. Mientras todo eso ocurre, Nergis también sonríe viendo la conversación entre Semal y Ugur. Se nota que le llama la atención la cercanía que hay entre los dos y la forma en que se entienden. Entonces, en medio de la conversación, Ugur le pide a Semal que por favor le diga a Ahmed que no los vaya a abandonar. Semal se queda sorprendido con eso y le pregunta por qué está diciendo algo así. Nergis explica que Ahmed comentó que Semal y Helin estaban discutiendo. Después de eso, Nergis también le pide a Semal que por favor no los abandone. Semal se queda completamente pensativo después de escuchar a los niños hablar así. Finalmente les dice que no va a hacer absolutamente nada de eso y luego prefiere marcharse de la habitación de Nergis y Ugur. Mientras tanto en el hotel, Mahir, Harun y Helin llegan porque tienen una reunión pendiente. Los tres entran juntos y en medio de todo eso Harun les pregunta a sus hijos por qué no se reúnen un momento antes de empezar con sus funciones. Helin responde que no puede porque tiene cosas que hacer. Después de eso Mahir le pregunta a su padre si quiere tomarse un café con él. Ambos se van y se sientan en una parte del hotel para conversar un rato antes de terminar con lo que tienen pendiente. Al mismo tiempo, Semal empieza a seguir a Sille mientras ella va hacia el mercado. Sin embargo, Sille se da cuenta de que él viene detrás de ella y le pregunta para qué tiene que seguirla hasta allá y por qué insiste tanto en molestarla. Pero Semal le responde que lo único que quiere es llevar una buena relación con ella y que simplemente quiere que todo marche bien entre ellos. Sin embargo, Sille le dice que deje de decir tonterías y que mejor haga su vida, piense en su mujer y en su hijo y que deje de hablar cosas que no son. También le reclama que cuando está borracho empieza a decirle a Helin que está enamorado de alguien. Después de escuchar eso, Semal se echa a reír y le dice a Sille que entonces ella estaba escuchando todo lo que hablaba con Helin, pero Sille le responde que simplemente escuchó la conversación por accidente. Semal vuelve a decir que lo único que quiere es que las cosas puedan arreglarse en su vida y que eso es lo verdaderamente importante para él en este momento. Razi tiene una reunión con Suhun y durante la conversación empieza a decirle que necesitan cambiar completamente la imagen y la perspectiva del hotel porque quiere que el lugar se convierta en el mejor. Mientras habla, deja claro que quiere algo mucho más moderno y atractivo para que el hotel pueda destacar más. Entonces Suhun le responde que el hotel prácticamente no está activo en redes sociales y que necesitan ideas nuevas y frescas para poder atraer más clientela. También comenta que hace falta moverse más en ese tipo de plataformas para llamar la atención de más personas y mejorar la imagen del hotel. En medio de esa conversación aparece Helin y saluda a su amiga con mucha confianza. Apenas la ve, le dice que sigue muy bonita y aunque han pasado muchísimos años, continúa igual que antes. Después de eso, Helin se sienta junto a ellos para conversar un rato y rápidamente empiezan a recordar temas relacionados con la universidad. Los tres terminan riéndose mientras hablan de esos recuerdos y del tiempo que pasó desde entonces. Sin embargo, en medio de todo eso, Helin le dice a su amiga que le alegra muchísimo verla otra vez, aunque reconoce que ella realmente no está de muy buen humor en ese momento. Helin explica que está pasando por muchos problemas personales y que las cosas no están siendo fáciles para ella últimamente. Después de decir eso, prefiere no seguir hablando de sus problemas y cambia la conversación rápidamente. Entonces empieza a pedir que mejor hablen sobre el hotel y sobre todas las ideas que tienen planeadas para las redes sociales. Así Suhun y Razi empiezan a explicarle un resumen de todo lo que quieren hacer para mejorar la imagen del hotel y atraer más personas. Después de haber ido al mercado, Sille y Semal regresan a la mansión completamente empapados porque prácticamente Semal intentó recordar momentos del pasado junto a Sille. Durante el camino Semal le decía que ellos siempre disfrutaban muchísimo cuando llovía y que antes siempre la pasaban bajo la lluvia juntos. Sin embargo, Sille prácticamente no le prestaba atención a nada de lo que él decía y se mantenía bastante distante. Aún así, ambos terminan llegando a la mansión totalmente mojados. Cuando llegan, Gulsum les pregunta si trajeron todo lo que ella les había pedido. Entonces, ella simplemente responde con tranquilidad y se muestran contentas de haber podido hacerle el favor. Mientras todo eso ocurre, Suhai va directamente a la habitación de Nergis porque quiere pedirle un favor. Entonces le pide que por favor le ayude con algo. Nergis le pregunta por qué quiere salir con ella y le dice que no entiende cuál es realmente el objetivo de salir juntas.
Suhai le explica que quiere salir porque su madre no la deja hacerlo. Después de escuchar eso, Nergis le dice que entonces solamente quiere salir con ella para utilizarla y poder conseguir permiso. En medio de esa conversación aparece Mahir y pregunta qué es lo que está pasando. Suhai rápidamente le dice que está muy aburrida y que ella y Nergis quieren salir un rato a la calle y por eso le pregunta si les pueden dar permiso. Mahir le responde a Nergis que si quiere ir entonces puede hacerlo sin problema. Sin embargo, en realidad Nergis no tiene muchas ganas de salir. Aún así, con toda esa situación, Suhai consigue ejecutar perfectamente su plan porque logra obtener el permiso que necesitaba para salir y así termina utilizando a Nergis para poder hacerlo. Después de salir de la casa, Nergis empieza a decirle a Suhai que no entiende por qué salió vestida de esa manera y que seguramente va a tener mucho frío. Sin embargo, Suhai le responde que no se preocupe por eso, que todo está bien. Entonces, mientras siguen caminando, Suhai le cuenta que Nesmi las va a llevar a un lugar al que ella quiere ir, pero a Nergis no le gusta demasiado ese plan y se nota incómoda con toda la situación. Aún así no le queda otra opción y termina subiéndose al vehículo mientras Nesmi empieza a manejar. Mientras van en el carro, Nergis comienza a observar el camino y se da cuenta de algo raro. Entonces pregunta hacia dónde van realmente porque por ahí no queda la playa. En ese momento Nergis empieza a molestarse y le reclama a Suhai preguntándole por qué le mintió, ya que claramente no están dirigiéndose a la playa como ella había dicho antes. Suhai le responde que simplemente van a la casa de un amigo y que no puede fallarle a esa persona. Sin embargo, Nergis le dice que eso a ella no le importa y que realmente no quiere ir a ese lugar. A pesar de eso, Suhai sigue insistiendo y le dice que ellas son mujeres y que deberían apoyarse entre ellas, pero Nergis vuelve a decir que todo eso no le gusta y que no está cómoda con lo que está pasando. Suhai responde que si quiere puede quedarse dentro del vehículo mientras ella baja sola. Después de escuchar eso, Nergis se enoja todavía más al darse cuenta de la manera en que Suhai prácticamente la está utilizando solamente para salir y hacer lo que ella quería. Mahir, Helin y Asille están en un restaurante hablando mientras cenan juntos. En medio de la conversación intentan mantenerse tranquilos y compartir el momento, pero de repente aparece Semal. Apenas Helin lo ve, se molesta inmediatamente y le pregunta a Mahir por qué la engañó y para qué llevó a Semal hasta ese lugar. Sin embargo, Semal también queda sorprendido porque él tampoco tenía idea de que Helin iba a estar ahí. La situación se vuelve incómoda rápidamente para todos los que están sentados en la mesa. Entonces, Mahir intenta tranquilizar el ambiente y sonríe diciendo que simplemente quiere que arreglen las cosas entre ellos. Aún así, Helin sigue claramente enfadada con Semal y no disimula el enojo que siente. Mahir vuelve a insistir con su hermana Helin y le pide que por favor trate de arreglar las cosas y dejar atrás la pelea. Mientras tanto, entre Semal y Asille empieza a sentirse una mirada incómoda que ninguno de los dos puede evitar. A pesar de todo eso, intentan continuar con la comida como si nada estuviera pasando y tratan de calmar un poco la tensión que hay en la mesa. En medio de la cena, Asille comenta que se siente muy mal porque la lluvia la dejó así. Mahir le responde rápidamente que apenas terminen de comer se irán directamente a la casa para que pueda descansar, pero justo después de eso Helin empieza otra vez a mover el tema de las relaciones y le pregunta a Mahir si él y Asille nunca discuten. Entonces Mahir responde que no, que ellos no discuten. Sin embargo, Helin realmente hace esa pregunta para provocar incomodidad y hacer sentir mal a Semal. Después de escuchar eso, Semal empieza a sentirse cada vez más incómodo sentado en esa mesa. El ambiente se vuelve pesado y tenso entre todos. Semal le dice a Helin que ya deje de molestar y le recuerda que ella también ha sido muy mentirosa. Pero Helin no se queda callada y empieza a hablar de manera sarcástica delante de todos. Poco a poco Semal empieza a enfadarse todavía más por las cosas que Helin está diciendo. Aún así Helin continúa hablando y no se detiene, comenzando a sacar todo el enojo y todas las cosas que siente contra Semal. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una sus.